Muy buenos días. Damos las gracias especialmente al señor Procurador, doctor Julio Contegrán, por esta oportunidad en que los señores asesores y asesoras de incapaces podamos expresarnos, primero intentando partir del consenso, como bien dijo mi colega la doctora Sherman, donde hemos intentado hacer una dupla que pueda mostrar cuál es el contexto social, judicial y finalmente de derechos en el cual nos movemos los asesores de incapaces en la provincia de Buenos Aires y a partir de allí poder brindar lo que nos fue requerido de manera especial en esta convocatoria, que guarda relación con los objetivos de nuestra incumbencia, los que nos proponemos a futuro y las dificultades cuantiosas, anticipamos, que encontramos en su desarrollo. En realidad, con la doctora Sherman hemos intentado poner sobre la mesa cuál es el contexto en el cual ejercemos nuestra tarea, los asesores de incapaces, aún así llamados, y a partir de allí diagramar desde dónde vamos a focalizar, poner en práctica nuestros objetivos. Nosotros intentamos llevar adelante un objetivo que podríamos resumir o que hemos intentado resumir en esta idea de una asistencia pública de derechos. Pensamos que los asesores incapaces intentamos encarnar diariamente criterios de accesibilidad, de eficacia en esta prestación del servicio, entendida nuestra tarea como un servicio público, que es un servicio público a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad intelectual o psicosocial, en términos de la Convención, tal cual se refirieron los compañeros curadores precedentemente, y en esta idea que también ha desarrollado tanto la Corte Interamericana de la compensación de la vulnerabilidad. Esto es innegable, hoy no deberíamos estar hablando del fallo Furlan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sin embargo nos pesa tener que decir que en la actividad cotidiana más de una vez tenemos que recurrir a la cita del fallo Furlan de la Corte Interamericana para explicar cuál es el sentido ante los múltiples fueros de la intervención del asesor de menores en los procesos. El fallo Furlan, la Corte Interamericana puso nombre y apellido a la función que ejercemos los asesores de incapaces en la provincia, con estas ideas madres de facilitar el acceso a la justicia, ser un organismo estatal que funciona como una herramienta de nivelación, como una herramienta de maximización de derechos de la persona vulnerable puesta en crisis frente al sistema de justicia. En el fallo Furlan, la Corte Interamericana insiste respecto de esta idea de la herramienta de compensación en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pretendemos nosotros los asesores al autoproclamarnos en algún punto como una asistencia pública de derechos con algún carácter diferencial? En realidad queremos aquí impulsar criterios de accesibilidad y criterios de eficacia en lo que tiene que ver con nuestro servicio de justicia diario. Estos son criterios generales que vamos a tratar de explicar cómo en la práctica intentamos llevarlos adelante y en qué cuestiones todavía nos encontramos en severa crisis. A través de estas variables que Ida expresó recién, de las nociones de vulnerabilidad, diversidad de personas, contextos y situaciones de intervención y la complejidad, de esto habló también el señor Procurador, precedentemente sobre las diversas complejidades en los diversos sectores en los cuales nos movemos los asesores en la provincia de Buenos Aires. Profundizar institucionalmente la legitimación de los asesores de incapaces nos resulta una cuestión bastante compleja en la actividad cotidiana, tener que llegar, por ejemplo, a instancias de recursos ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, pura y exclusivamente ante cámaras contenciosas administrativas también en materia de derechos económicos, pura y exclusivamente para poder justificar el por qué los asesores de incapaces tenemos una legitimación diferencial y singular reconocida no solo por la Ley de Ministerio Público, sino por los instrumentos internacionales y, que más decirlo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el referido fallo Furlan. Por eso entendemos que es fundamental y quiero un poco aprovechar el uso del micrófono, o abuso si se quiere decir, para expresar lo que es la voz de los asesores aquí presentes, quienes en el día de hoy nos retiraremos profundamente contentos, la palabra es contentos, de sentir de bocas del señor Procurador el reconocimiento a la singularidad y a la autonomía de nuestra rama como una rama diferencial dentro de la órbita del Ministerio Público. Esto es una necesidad que los asesores de incapaces hemos hecho carne durante mucho tiempo y honestamente nos genera un valor agregado a la reunión de hoy, saber que esta es la perspectiva bajo la cual vamos a poder seguir trabajando de aquí en más, como ramas autónomas
a la defensa pública y a la Fiscalía dentro del Ministerio Público. Nuestra misión entonces es garantizar esta defensa efectiva e integral con perspectiva de derechos humanos. Lo expresó también el señor Procurador al comienzo. Uno de los ejes centrales es la promoción y la protección de derechos humanos por cada una de las ramas que integramos. Y en esto, bueno, hemos referido como obstáculos, bueno, justamente lo que tiene que ver con las omisiones en el reconocimiento. Aquí traíamos algunos fallos, Ida mencionó recién, podemos agregar un fallo reciente de finales del año pasado, también llevado a instancia por la Asesoría de Lomas de Zamora, en el reconocimiento ante el Tribunal de Casación de la facultad del asesor de incapaces para recurrir cuestionando el veredicto absolutorio del imputado. Incumbencias específicas en nuestros dos universos centrales de intervención, procesos de salud mental relacionados con personas con discapacidad y niños y adolescentes en los diferentes ámbitos de intervención. Nuestros objetivos de incumbencia se relacionan estrictamente con lo que los señores curadores expusieron anteriormente y tienen que ver con el fortalecimiento de las múltiples funciones que nos agrega con carácter ya de norma local expresa el nuevo Código Civil y Comercial, en particular en lo que tiene que ver con el impulso de los procedimientos de oficio, el inicio de los procesos de determinación de capacidad, la fiscalización de las revisiones. Tenemos un universo amplísimo, que esto tal vez no se refleja adecuadamente, como dijo Ida, en las estadísticas de sentencias que debemos revisar o impulsar, mejor dicho, al juez a la revisión de sentencias de personas que están todavía entrampadas en el viejo paradigma en materia de salud mental y respecto de las cuales nosotros tenemos un rol fundamental de promoción de derechos a través de la promoción de herramientas de apoyo. Y para esto es imprescindible abordar estas sentencias perimidas. Y para eso, uno de los obstáculos más importantes con los que nos encontramos, por ejemplo, es la débil estructura de equipos interdisciplinarios que nos permitan, en alguna medida, colaborar en la propuesta de medidas de apoyo en los procesos. Garantizar esta presencia de manera perpetua o permanente con la persona, a lo cual también refirieron los señores curadores, y que no se agota en una visita para cumplir con una determinada mensualidad, 3 meses, 6 meses, un año, lo que históricamente se pensaba respecto del contacto con las personas. Esto nos requiere y nos exige un contacto directo cara a cara con la persona, no solamente en forma previa a la sentencia, sino en todo lo que es el transcurso de su proceso, que significa el transcurso de su vida, donde la persona necesita la gestión permanente de herramientas que sirvan para su empoderamiento y para su defensa de derechos en su ejercicio comunitario. Asegurar pisos mínimos de derechos humanos, sobre lo cual también se habló, por ejemplo, aquí en el Departamento Judicial de La Plata, la acción también entablada por las señoras asesoras, que ha tenido que ver con las condiciones del Hospital Melchor Romero como hospital monovalente, en desajuste con la Ley de Salud Mental y la Convención de Naciones Unidas. Y garantizar, sobre todo, también la accesibilidad para el destinatario, es decir, al destinatario del servicio a quienes nosotros vamos dirigidos. ¿Qué obstáculos encontramos respecto a estos temas de tipo interno y de tipo externo? Hemos mencionado solamente algunos. Obstáculos de eficiencia de nuestro servicio, que tiene que ver con la imposibilidad de cumplir de manera plena este rol de asistencia, la necesidad de trabajar acuerdos interinstitucionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con relevamiento de condiciones de monovalentes, donde también carecemos de un auxilio interdisciplinario, por ejemplo, de arquitectura, de servicio social fuerte, médicos, forenses, por qué no pensarlo, que pudieran colaborar con la tarea que lleva adelante el Ministerio Público en las visitas interinstitucionales en los monovalentes. Obstáculos externos, este crecimiento exponencial del que hablaron también los señores curadores respecto de las intervenciones en salud mental, el aumento que se multiplica a pasos agigantados de personas en situación de residencia, no solamente en hospitales psiquiátricos, sino también en residencias gerontopsiquiátricas, en lugares residenciales, en casas de residencia acompañada para personas con discapacidad mental. La sobrejudicialización de cuestiones que tienen que ver con el resguardo de derechos económicos. Por ejemplo, hoy hablaron los curadores de dificultades en lo que tiene que ver con la obtención de las pensiones. Estas dificultades han llevado a la necesidad de promover acciones, por ejemplo, para favorecer el acceso a las pensiones graciables o no contributivas,
por parte de las personas con discapacidad sin requerir sentencias que decretaran la incapacidad jurídica de estas personas. Sobre esto también hemos tenido que hacer frente los asesores de incapaces en la provincia. Otro conflicto que también plantearon los curadores y que nos vincula, las omisiones, digamos, o dificultades bastante permanentes por parte de efectores del Ministerio de Salud respecto de lo que implica el traslado de pacientes en situación de crisis y cómo una persona que aguarda un día, 2 días, 4 días para efectuar un traslado en una situación de crisis mental genera un severo conflicto a nivel de protección de derechos humanos y un compromiso de la responsabilidad del Estado que los asesores de incapaces tenemos que también abordar en nuestra tarea cotidiana. Podemos decir también procesos relativos a derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestra tarea, fundamentalmente a partir del Sistema de Protección Integral de Derechos, tiene que ver con una fiscalización y un activismo, una promoción activa, no solamente en la gestión de políticas relacionadas con el abordaje de esta vulneración de derechos, sino también con esta fiscalización de la tarea que llevan adelante los servicios de promoción y protección de derechos en el ámbito administrativo. Para poder llevar adelante de esta manera deseada, con un criterio activo en lo que tiene que ver con la gestión del asesor de menores o de incapaces en la provincia de Buenos Aires, nosotros debemos hacer diariamente un permanente ajuste en lo que tiene que ver con la supervisión de las funciones que llevan adelante los servicios de protección. Asegurar este rol Furlan, que nosotros le llamamos así como esta herramienta de doble intervención reforzada, tiene que ver con fiscalizar de manera activa y continua las intervenciones de los servicios de protección de derechos, no solamente en la toma oportuna de las medidas de protección de derechos. Este ejemplo que pusimos con personas con discapacidad podemos trasladarlos a niños en el marco de la violencia de género, sobre lo cual IDA se expidió precedentemente, donde la demora en las tomas de las medidas de abrigo de protección, la demora en los informes, en la presentación de informes de seguimiento para estas medidas, los ceses unilaterales de intervención por parte de los servicios de protección, son circunstancias que no resultaban competencia directa de los asesores de menores y que, sin embargo, nosotros debemos salir a llevar adelante en función de estos factores que llamamos factores externos, obstáculos externos a la eficacia en nuestra función de garantía como resguardo último de derechos humanos. Débiles mecanismos de responsabilidad de los funcionarios administrativos, encontramos también como un obstáculo en esta área, un crecimiento exponencial al cual ya se refirió IDA respecto de las intervenciones en el marco del Sistema de Protección Integral de Derechos y esta perpetuación de prácticas inadecuadas en lo que tiene que ver con la interrelación justicia y administración en el marco del Poder Ejecutivo en las medidas de abrigo. Por último, queremos hacer algunos planteos que entendemos necesarios para poder empezar, aunque sea a trabajar o a pensar criterios de eficiencia o de optimización de los recursos ya existentes. Hemos tomado 2 ejemplos que tienen que ver con cuestiones extrajudiciales y con cuestiones de judicialización debida o indebida, pero finalmente de judicialización. En materia de cuestiones extrajudiciales, la intervención que llevamos adelante los asesores en materia de garantía del derecho a la identidad de niños y niñas, sea en el marco de las funciones del artículo 583 del Código Civil y Comercial, es decir, garantizar el emplazamiento filial, doble emplazamiento filial de todos los niños que carecen de él, donde tenemos un largo camino para llevar adelante con el registro de las personas de la provincia de Buenos Aires a fin de optimizar intervenciones y optimizar recursos en lo que tiene que ver con la intervención. Luego, queremos también poder debatir o pretendemos humildemente poder examinar algunos criterios que tienen que ver con el programa provincial de derecho a la identidad, también llevado adelante por el registro de las personas y el rol que se atribuye, en el cual se involucra el asesor de menores en el marco de esos contextos. Y, por otro lado, también una optimización de recursos en lo que tiene que ver con lo interinstitucional, desde lo extrajudicial, y también con las diversas ramas del propio Ministerio Público en la responsabilidad interjudicial. Revisar prácticas en lo que tiene que ver con traslados de responsabilidades o funciones que eran propias, que normativamente son propias de otros organismos, pero que, por ejemplo, desde los propios organismos municipales terminan trasladándose al ámbito de la justicia, por ejemplo, personas en situación de calle, donde personas en situación de calle que posiblemente no tienen compromisos en su salud mental o que no están abrazadas por la Convención de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, son llevadas al ámbito de la asesoría de incapaces en una doble vulneración de derechos, no solamente de sus derechos sociales básicos, sino también en una judicialización indebida en lo que tiene que ver con su capacidad jurídica o con su salud mental.
Para terminar, entonces, los asesores de la provincia de Buenos Aires queremos insistir respecto de la necesidad de asegurar la singularidad de nuestro rol como una rama autónoma dentro del Ministerio Público. Entendemos que no es posible diagramar criterios de intervención o de actuación que unifiquen ramas. Antiguamente hemos estado unificados con la rama de los señores fiscales, hoy en día con la rama de los señores y señoras defensoras. Creemos que no es posible, pero que no es ideológica ni funcionalmente posible compartir criterios de intervención, y está bien que así sea, relativos a cuestiones sobre las cuales la doctora Sherman se manifestó, por ejemplo, conflictos de intereses con niños víctimas de delito, personas imputadas en el proceso penal, intereses del imputado, criterios de resolución alternativa del conflicto que son compartidos por la defensa y por el Ministerio Fiscal y que no pueden ser consentidos por la rama de los asesores de menores, a la luz, por ejemplo, del fallo Góngora de la Corte de Nación. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires también ha anulado acuerdos de resolución de conflictos justamente por contrariar los intereses autónomos del niño. En materia de violencia familiar, en materias de medida de abrigo, creemos que hay contradicción entre los intereses que defendemos las ramas que intervenimos. Por esto concluimos en la necesidad de un reconocimiento necesario de la autonomía de nuestra rama dentro del Ministerio Público. Este reconocimiento diferencial o singular creemos que nos permite concretas acciones de estrategia institucional. Es decir, no es solamente una mera declamación por la autonomía misma, sino que pensamos que a partir de ahí podemos trabajar concretas acciones de estrategia y de gestión institucional que pensamos que puede favorecer nuestro servicio de asistencia pública, como por ejemplo protocolos interinstitucionales con actores relevantes para mejorar la eficacia de nuestra gestión, fiscales, defensores, municipalidades, servicios de niñez, hospitales, todo esto bajo la conducción, por supuesto, del señor Procurador de la Provincia de Buenos Aires, propiciar vías de comunicación y de reclamo independiente entre organismos y con organismos gubernamentales y no gubernamentales, asegurar los intereses de nuestra rama, debatir bajo este principio de igualdad de armas que tanto se proclama y por el cual tanto se lucha a la hora de compartir intereses en el marco de un proceso, crear comisiones de trabajo para abordar temáticas de interés, tal cual nos han invitado en el día de la fecha también, mantener la continuidad de nuestro Consejo de Asesores como un espacio común para la puesta a punto de conflictos y de propuestas de trabajo, y finalmente para colaborar con esta idea de visibilización, entendemos necesario modificar nuestra denominación como Ministerio de Incapaces, enlazado con un paradigma que hoy ya es un paradigma derogado, hacia una idea que tenga clave de promoción y protección de derechos y que tenga que ver con el respeto a la dignidad del destinatario. Pensamos que estas ideas pueden ayudarnos, una vez que podamos trabajar en ellas, a crear o a profundizar, mejor dicho, un nuevo diseño institucional que tenga que ver con la singularidad de nuestra intervención como una garantía de asistencia pública de derechos o, como muchas veces nosotros decimos, poder visibilizar aquello que en los procesos o en la vida social se ve muchas veces como lo invisible. Muchas gracias.